Hoy continuaremos hablando acerca de la epidemiología, pero desde otro punto de vista. Sin duda, la humanidad ha convivido con los parásitos durante toda su existencia. Es parte de la evolución, esa coexistencia con otras formas de vida. Coexistimos con ellos en búsqueda de energía y estando en un cierto ecosistema, vamos a tener esa inestabilidad presente de un conjunto muy amplio de especies que van a luchar por apropiarse de los recursos de una región. Nosotros, que estamos en la cúspide de la cadena trófica hoy en día, durante muchísimos siglos padecimos el avance de los microorganismos. Primero no sabía la humanidad qué eran los microorganismos, no tenía la más remota idea. Conforme pasa el tiempo va descubriendo que las enfermedades no son resultado de la furia de los dioses o de cualquier otra cosa de esas y tienen un origen material. Son seres vivos que se nos introducen en el cuerpo por variados medios. Y una vez que tenemos esa certeza de que son cosas materiales que interactúan con otras cosas materiales que son nuestros cuerpos y que producen en ella cambios fisiológicos, bueno, pues entonces ya estamos casi a las puertas de lo que es una epidemiología. Entonces el origen de la epidemiología necesita ese suelo, por utilizar las palabras de Foucault, que a veces resultan irresistibles. Se necesita ese conjunto de principios que nos dicen que las causas de nuestras enfermedades son otros seres vivos que nos predan, que buscan utilizar nuestros órganos, que buscan utilizar nuestro cuerpo para reproducirse a sí mismos, para obtener su energía de nuestra energía, para colocarse, por decirlo así, en la cúspide de la cadena trófica. Había leído una nota que viene en este libro, La historia de las epidemias en Gran Bretaña, y que les recomiendo mucho este libro. Es entretenidísimo, sus descripciones de los muertos que están tirados en las calles, de la caída de los imperios británicos, de las grandes casas británicas. Caen caen por todos lados los muertos, caen como pájaros, al suelo, se estrellan, todo ese tipo de cosas con las que la humanidad ha convivido siempre y que pocas veces lo recordamos. Pocas veces recordamos que las pandemias y la lucha por la existencia es algo, mientras seamos seres vivos, es algo que vamos a sufrir. La naturaleza, contrario a lo que muchos piensan, no es un lugar agradable. Nuestro ambiente social que hemos creado, las ciudades que hemos desarrollado, los medios para sanear esas ciudades porque eran el origen de tantas enfermedades, nos han colocado precisamente en una posición que ya quisieran otros seres vivos de este planeta. Y hoy día ya nos damos el lujo de decir, pues vamos a salvar a los seres vivos. Bueno, salvemos a las cucarachas y salvemos al coronavirus, porque pobres insectos, pobres bacterias, y nosotros ¿cómo van a vivir? Hay que meterlos en una caja de Petri y tenerlos ahí. Bueno, la nota que hacía alusión de este libro, la nota es de Gibbon, de Edward Gibbon, el famoso libro Historia de la caída y decadencia del Imperio Romano. Entonces me di a la tarea de buscar exactamente dónde vienen esas palabras de Gibbon y bueno, después de una búsqueda no muy ardua, porque pues tampoco es que sea muy ardua, una investigación un poco no muy complicada, encontré la referencia que hace Crichton a Gibbon. Se encuentra en el volumen 6, en el volumen 4, perdón, en el volumen 4, capítulo 43, apartado 542, titulado Plaga, su origen y naturaleza, y 542, 594, extensión y duración. Estos se encuentran en la página 293, 296 del volumen 4 de la historia del declinar y la caída del Imperio Romano. En este breve apartado no tiene más que unas pocas páginas que se pueden leer a partir de la página 293 y hasta la página 295 nos va a contar cuál es el origen de la plaga. Así como hoy día el coronavirus tiene su origen en China
en un laboratorio chino, nos dicen los teóricos de la conspiración. Bueno, antes, en el tiempo del que nos habla Gibbon, en el tiempo del Imperio Romano, el origen de todos los males eran Egipto y Etiopía. África es el origen de todos los males. Hoy es China. Entonces, la teoría era que surgía de las aguas putrefactas del río Nilo. Allí donde el río Nilo se estancaba era donde empezaban a fluir todos esos miasmas que iban a terminar por infectar a los seres humanos. Luego nos hace una descripción que no desmerece en nada las que después nos hará Crichton. Todos estos autores de libros donde se relatan epidemias parece que compiten para ver quién hace la descripción más horrorosa. Nos describe las síntomas de la peste bubónica, y hay un párrafo muy interesante donde nos describe que aquí atrás de las orejas y aquí en los articulaciones de los brazos, en todas las articulaciones de los brazos, aparecen unas ámpulas que están llenas de un cierto líquido que cuando se rompen dejan salir una cosa negra del tamaño de una lenteja. Esa es la descripción de los bubones que se van haciendo a lo largo del cuerpo como resultado de la interacción del parásito con nuestra fisiología, el cambio de nuestra fisiología ante el parásito. Y eso es lo que va a pasar. Y nos dice algo muy interesante. Nos dice que todos los médicos predecían que alguien iba a morir y solían fracasar, predecían que alguien iba a vivir y solían fracasar, malinterpretaban todos los síntomas, alguien se veía muy sano y predecían que iba a vivir y a los 5 días estaba completamente muerto, alguien estaba completamente lleno de pústulas, completamente lleno de sus bubones, casi negro de tantos bubones que circulaban por su cuerpo, que estaban sobre su cuerpo, así soltándose, rompiéndose, y sobrevivía. Quizá ni siquiera por la terapia que le daban, pero sobrevivía. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante, como dije en la ocasión anterior, es que Gibbon ya es un epidemiólogo avant la lettre, un epidemiólogo adelantado a su tiempo. Estamos hablando de 1788, cuando se escribe esta obra de Gibbon. Ya él ya empieza a pensar en contar y en atribuir la enfermedad a causas naturales y por lo tanto a darle sentido a los conteos que había hecho Procopio. Aquí nos menciona a Procopio y en una nota, de hecho la nota final que viene en la página 297, esta notita de aquí. En esa nota él va a traducir va a hacer una traducción del griego de las cuentas de Procopio y nos va a decir que hubo 100 millones. Procopio decía que eran 200 millones. Gibbon dice que en realidad son solamente 100 millones porque traduce él, según él, mejor del griego de lo que lo hacía aquel señor, Procopio. Una miriada de miriadas, como 100 millones. Un número que no es precisamente inadmisible. Hay algo interesante también en esta descripción que hace Gibbon. Hoy día creemos que el coronavirus ha tenido una dispersión debido al mundo conectado en el que estamos, y algunos creen, algunos de los muchos que pues en realidad no saben mucho de este mundo, pero que cobran muy bien por decir lo que dicen, aseguran que precisamente por esa interconectividad que ha promovido que el virus se disperse por todo el mundo, estamos ya a punto de que deje de haber globalización. Los países van a cerrar sus puertas. Ya no va a haber tanto comercio, etcétera, etcétera. Bueno, malas noticias. La interconectividad del mundo siempre ha existido. Siempre ha existido. De Egipto a Etiopía, recorrió toda Europa, recorrió toda África, mató 100 millones de personas, la peste bubónica, durante el reinado de Justiniano. Hace casi 1000 años. Ya había interconexión del mundo, siempre ha habido interconexión del mundo, las rutas comerciales siempre han existido y las pandemias siempre han surgido, siempre se han movido con los seres humanos, con las ratas que llevamos en nuestro equipaje, en nuestros barcos. Las ratas se suben a los barcos, las ratas son las que tienen
el virus, la bacteria en este caso, la bacteria de la peste bubónica, muerden a la gente, muy común en esas épocas, mordidas de rata, se enferman. Como no saben cuál es el origen, empiezan a tener prácticas poco sanitarias, se despliega una ola de contagios que se vuelve periódica y la humanidad vive durante 1000, 2000, 3000, 4000 años sumida en las pandemias. Es menos el tiempo que ha pasado sin pandemias que el tiempo que ha pasado con ellas. Y sobre todo hay algo interesante aquí que dice Gibbon. Las pandemias, las plagas, se suelen asociar con el fin del mundo. Algunas gentes piensan que son los signos de que el mundo llegará a su fin. Un montón de pandemias. Eso es la plaga, ¿verdad? Uno de los 4 jinetes del apocalipsis, las plagas. Bien, pero vamos a ahondar un poco en eso del fin del mundo a partir de las plagas. De acuerdo a este señor Toynbee, esta es su obra, se llama Un estudio de la historia. Estoy utilizando la versión resumida por Somerville, son 2 volúmenes, la obra completa de Toynbee son 12, en donde nos habla del crecimiento y la caída de las civilizaciones. ¿Qué tiene esto que ver con las plagas? Nada, eso es lo importante. El crecimiento y caída de las civilizaciones tienen poco que ver con las plagas. ¿Qué nos dice Toynbee que lleva al decaimiento de una civilización? Bueno, esto es interesante. Siempre es muy interesante leer a estos autores y por eso siente uno la necesidad de comprar los resúmenes, porque pues uno no puede cargar 12 o 15 o 20 volúmenes bajo el brazo, pero sí puede uno cargar 1 o 2 libros, llevárselos uno en su mochila y leerlos en la noche, a cualquier hora, cuando está uno en el camión. Y es una magnífica lectura, la caída y crecimiento de las civilizaciones. ¿Qué nos dice Toynbee? Después de descartar todas las teorías fantasiosas sobre la caída de las civilizaciones, nos va a dar una todavía más fantasiosa. Las civilizaciones crecen por la creatividad, pero no la creatividad de la masa. La creatividad no es algo que está muy bien repartido. Él no es Descartes. Toynbee no cree que el buen sentido esté repartido en todos los seres humanos. Toynbee cree que la creatividad y la capacidad de dirigir pertenece a una minoría de personas. Toda la demás masa bruta y salvaje y tonta, estúpida, va a ser mímesis de sus líderes, se va a mimetizar con ellos. Y esos líderes, esas élites creativas, son las que van a llevar a un país hacia arriba, mientras sus seguidores, bueno, ¿cómo decirlo? Con las palabras de él, mientras sus seguidores sean estúpidos. Cuando la gente empieza a ser muy crítica, empieza a pensar por sí misma, cuando las personas ya no están de acuerdo en mimetizarse con el líder, cuando ya no le creen al líder, cuando se forman bandos, es cuando empieza el declinar de una nación. Eso nos dice Toynbee. Crecer, nos dice en la página 276 del capítulo 16, que se llama La falla de la autodeterminación, dice lo siguiente: crecer es el trabajo de las personalidades creativas y las minorías creativas. Ellos no se pueden mover hacia adelante por sí mismos a menos que puedan convencer a sus coterráneos de seguirlos en su avance. Y la parte poco creativa de la humanidad, que es siempre la abrumadora mayoría, no puede ser transfigurada en masé y elevarse a la estatura de sus líderes demasiado rápido. Ese va a ser una suerte de proceso o competencia entre la estupidez de las masas y la capacidad que tengan esas masas de volverse ilustradas. Entre más ilustradas se vuelvan, más van a cuestionar al líder, menos lo van a seguir y va a empezar el declinar de la civilización, porque con tanta gente inteligente, pues todos van a querer irse por un lado y por otro, porque no van a tenerle ese respeto y esa admiración al líder.
Ciertamente tiene razón Toynbee cuando, y es aquí donde vamos a hacer el entronque con lo que platicábamos sobre el origen de la epidemiología. Ciertamente tiene razón Toynbee cuando nos dice que cuando la gente deja de obedecer, un país cae en la anomia. Pero eso suele suceder cuando los gobernantes tienen demasiada confianza, demasiada fe en el modelo jurídico legitimista. Creer que el pueblo, que la masa va a seguir al líder simplemente porque es el líder y porque votó por él, es de una ingenuidad que espanta. No van a seguir al líder. La mayoría no va a seguir al líder. La gente no es realmente tan estúpida como quisieran creer las minorías creativas. La gente logra pensar, la gente pensamos, en ocasiones pensamos de más y terminamos por no creer en los modelos jurídico-legitimistas. ¿Por qué tenemos que seguir a un líder que carece de buenas ideas? ¿Por qué tenemos que seguir a un líder que carece de capacidad para incentivarnos? Para incentivarnos en muchos sentidos. Puede ser a través del dinero, que es el incentivo más interesante. Puede ser a través de el crecimiento de la patria, puede ser a través de muchos símbolos, pero a final de cuentas todo va a concluir en el beneficio que puedan obtener las masas, el pueblo, la población, de plegarse a los designios del líder. Por eso es por lo que el modelo jurídico legitimista deja de ser el instrumento principal de los príncipes y deja de haber príncipes. Se vuelve un gobierno técnico, un gobierno tecnocrático, que va a tratar de incentivar a la población para que siga ciertas directrices que van a llevar a la prosperidad de la patria, sobre todo al bien de las masas. Como ya comentábamos, esas directrices generalmente no son hechas de manera impositiva, sino a través de incentivos que resultan o se diseñan a partir del conocimiento de los deseos de la población. ¿Qué desea la población? La población está sujeta a un conjunto muy amplio de deseos, muchos de ellos inducidos, quién sabe de dónde. Habría que buscarlo y precisamente esa es la finalidad de todos los consejeros de los gobiernos, encontrar la manera de inducir a que el pueblo, la masa, la población, realmente haga algo. Entonces, ¿cuándo van a declinar las civilizaciones? Cuando los gobiernos carezcan de la capacidad técnica para incentivar a su población de una manera sutil. Cuando se decantan los líderes por la violencia, por el modelo jurídico legitimista, cuando quieren purificar una nación. Eso es imposible de acuerdo al modelo de los dispositivos de seguridad. No se puede abatir la corrupción, se puede reducir a un límite manejable. No se puede extirpar el crimen organizado, se puede reducir a un límite manejable. ¿Qué quiere decir esto? Que si hoy el crimen organizado está asesinando a 55,000 personas cada 6 meses, ¿cuál es el límite aceptable de asesinatos? Se oye cruel, pero ese es el pensamiento estadístico. Esa es la naturaleza del pensamiento estadístico. Yo no puedo acabar con las cosas. Yo no puedo hacer de los seres humanos santos, porque en principio ni siquiera uno mismo es santo. Lo que puedo hacer es encontrar los medios para reducir las incidencias de la criminalidad, reducir las incidencias de la enfermedad, para evitar esas escenas dantescas, esas escenas en las que vemos a la gente tirada en la calle moribunda, en las que vemos a las calles plagadas de menesterosos. Por los fracasos económicos, las calles se llenan de menesterosos, por los fracasos médicos, los hospitales están a reventar y los camposantos ya no cabe la gente ahí. Esos son los errores gubernamentales. Tiene que ser capaz de mantenerlos en límites. Los criminales tienen que ser contenidos hasta cierto punto, lo mismo que los gérmenes, lo mismo que los errores económicos. ¿Por qué? Porque si no, la civilización de verdad empieza a decaer. Toynbee cree demasiado en el modelo legitimista, en el modelo legalista, en el modelo de las minorías creativas. Las minorías obviamente son las que dirigen, pero eso no quiere decir que sepan dirigir, necesitan saber hacerlo. No es una cuestión de simplemente
estar en el poder, es saber estar en el poder y manejar una sociedad compleja, llena de problemas que deben de ser reducidos a límites manejables. ¿Cuántas muertes son aceptables por una pandemia? ¿Cuántas personas despedidas son aceptables por una recesión económica? ¿Cuántos asesinatos son aceptables por parte del crimen organizado? Por parte del gobierno. ¿Cuántos va a dejar el gobierno que haga el crimen organizado? ¿Cuántos son aceptables? Esos son los límites. Fuera de ciertos límites, todo gobierno es un desastre y, en última instancia, toda civilización termina por empezar un proceso de transformación. Toynbee le llama de decadencia. Gibbon le llama de decadencia. Ellos querían encontrar las causas morales. Hoy creemos que no son causas morales las que hacen decaer a las naciones, son causas materiales. En particular, la incapacidad de manejar los complejos problemas de la economía, la salud y la convivencia. Muchísimas gracias.